Fruto del aumento de la complejidad de las comunidades humanas que van repitiendo crisis, colapsos y saltos adelante, nos aproximamos a una visión cíclica de la historia, a una historia con forma de espiral, una historia que vuelve una y otra vez sobre situaciones similares, pero en contextos distintos. Espacios y tiempos en que las condiciones ambientales, sociales, económicas, tecnológicas y políticas han cambiado, en muchos casos drásticamente. Espacios y tiempos que, no obstante, han mantenido dialécticas de poder, formas de opresión y de resistencia, reparto desigual de riquezas, acciones y reacciones ante su abundancia o su escasez, y un sinfín de relaciones causa-efecto entre los diversos elementos en juego. En este devenir de la historia, la energía, especialmente imbricada en las condiciones ambientales y climáticas, ha sido un factor determinante en las posibilidades de acción y de organización social de los seres humanos. Momentos con poca energía disponible han devenido en sociedades poco complejas, con una limitada capacidad de intervención sobre el medio. Momentos con mucha energía disponible, versátil, barata y fácil de extraer, ha disparado exponencialmente las formas de intervención de los seres humanos sobre el medio y ha devenido en sociedades mucho más complejas. La historia de la humanidad ha pasado por tres grandes momentos metabólicos. Ha habido un primer momento en el cual las sociedades obtenían su energía, la fuente básica para su actividad, pues de lo que era la caza y la recolección, era un metabolismo forrajero. De ahí saltamos a un metabolismo agrícola en el cual las fuentes energéticas básicas tenían que ver pues, con lo que cultivábamos, con los animales domésticos que teníamos y otra serie de aplicaciones. El tercer gran momento de la humanidad fue el salto hacia el metabolismo industrial, en el cual las fuentes fósiles se convirtieron en nuestras fuentes energéticas básicas. Ya no eran otros animales, no eran los vegetales, sino eran pues, esa materia orgánica condensada en forma de combustibles fósiles. Este tercer salto metabólico apadrina el estallido de la revolución industrial, que con la máquina de vapor como hito tecnológico transforma radicalmente la sociedad. Hacia el año 1800, el uso masivo del carbón significó un aumento espectacular en la capacidad de producción de la industria. La migración masiva del campo a las ciudades, el desarrollo de las comunicaciones y la mejora progresiva de las condiciones de vida trajeron consigo una aceleración del crecimiento demográfico, desconocida hasta entonces. Y aunque no podemos afirmar que la era del carbón haya finalizado hoy en muchas partes del mundo, es a mediados del siglo XX cuando el petróleo se convierte en el nutriente principal del sistema económico mundial. Cuando el petróleo empieza a tomar un auge después de la Segunda Guerra Mundial, aunque ya se utilizaba desde principios de siglo, pero con mucha menor capacidad, pero ya Churchill empieza a cambiar toda la flota de guerra, la empieza a cambiar de carbón a petróleo, que te alcanza mucha mayor movilidad y por eso tiene un dominio en los mares enorme respecto de Alemania, que se retrasó en eso y tiene victorias considerables militares y demás por esa causa. Entonces el petróleo se muestra mucho más versátil para la navegación marítima, sea militar o civil, también para el transporte terrestre y demás, y todo eso empieza a tomar un auge, y cuando el petróleo supera en consumo al carbón a nivel mundial, esto sucede aproximadamente con una población de 3.000 millones de personas. It is easy to notice how different things are today from when the whole history of oil started back in the 19th century. At that time, people just started digging for oil, which was something new, but digging for oil meant you took an iron rod, pushed it into the ground, hammered it down, bang, 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 and then you had oil coming out. That was reasonably easy, very easy. But now, think about what we're doing now, and we're drilling kilometers down, which is a lot of work, and think that you have a drilling system which about as large goes down for a few kilometers, maybe 5, 6, 7 kilometers down. We are able to access deep oil.
And sometimes we do it under the sea, which is another layer of complications to do that. And so that's not just complicated, it is expensive. Estamos ahora en un momento, ya no ha habido más transiciones, aunque ha habido un aumento del uso del gas y un aumento del uranio para energía nuclear, y la hidroeléctrica se ha desarrollado también, pero con sus limitaciones. Pues ahora nos encontramos con 7.000 millones de personas o 7.100 millones de personas, eso supone unos 13.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo al año, y nos encontramos ahí con que ahora además el petróleo empieza a descender. La disponibilidad de petróleo a nivel mundial empieza a descender porque hemos agotado ya una importante cantidad de yacimientos y el resto pues están en declive. Marion King Hubert, geofísico durante 2 décadas de la Shell Oil Company, hacía pública en la reunión del American Petroleum Institute de 1956 la teoría del pico de Hubert. Descrita gráficamente con una curva en forma de campana, esta teoría predijo que la producción de petróleo de los Estados Unidos alcanzaría su cenit a comienzos de los años 70. Desde entonces, el concepto del pico del petróleo se ha convertido en una especie de bandera, de postura ideológica que confronta los intereses de los distintos países y ahonda la brecha categórica entre países productores y países consumidores de petróleo. El pico del petróleo es un concepto que se acuñó hace ahora unos 60-70 años para explicar la evolución de la producción de los campos de petróleo e incluso de regiones y del mundo en su conjunto. Y lo que significa es que cuando uno está extrayendo petróleo no puede extraerlo al ritmo que le dé la gana, sino que hay una fase primera exploratoria en la que conoces mejor los campos, vas siendo capaz de sacar más y más petróleo cada año, y llega siempre un momento inevitable en el que se llega al máximo ritmo de extracción, la cantidad de petróleo que tú puedes ganar cada año. Y llegado a este máximo de extracción, después de unos pocos años, la cantidad de petróleo que uno saca cada año va disminuyendo. De manera que la situación que subyace al pico del petróleo no es una carestía inminente, sino una disminución progresiva de su disponibilidad para los usos que le damos en la sociedad. Una situación que desde el punto de vista geofísico coincide con la mitad de las reservas de petróleo del mundo, algo en principio poco alarmante si tenemos en cuenta el volumen de actividad económica llevado a cabo con la primera mitad ya consumida. No obstante, la llegada del pico del petróleo resulta determinante por varias razones. Lo primero es que nunca se pueden extraer el conjunto del petróleo de los campos, hay una parte muy importante que queda ahí contenida y que no se puede extraer. La segunda razón, mucho más importante, es que obviamente primero hemos sacado los petróleos de mejor calidad, nos hemos dejado para el final los de peor calidad, por ejemplo, pues las arenas bituminosas, los petróleos extrapesados. Primero hemos sacado también los que era más fácil de extraer y nos hemos dejado para el final los más complicados de extraer, los que están en el Ártico, en las aguas ultraprofundas, los de la fractura hidráulica, en el cual pues tengo que invertir mucha energía en conseguirlo. The triangle of resources is, sometimes we lay it out something like this, and what happens is at the top of the triangle, way up here, is the very inexpensive to extract oil. And we take that oil out first. Then we move down the triangle and we go to the somewhat more expensive resources to extract. And we gradually work our way down the triangle. But the catch is that, as we go down, it becomes more expensive and it makes it harder for the economy to adapt. And we can't tell how high a level of cost of extraction the economy can really withstand. La Agencia Internacional de la Energía, institución dependiente de la OCDE, reconocía en 2006 que el petróleo crudo había llegado a su punto máximo de producción. Y aunque admite que el agotamiento de los pozos actualmente funcionales tendrá lugar en los próximos 25 años, prevé que la producción de los pozos actualmente en desarrollo y de los pozos aún por descubrir compensará este declive.
un argumento que persiste en la negación del peak oil desde una perspectiva geofísica y apuesta por la revolución de los hidrocarburos no convencionales sin tener muy en cuenta la tasa de retorno energético. Si, por ejemplo, los petróleos convencionales, pues, dependiendo del campo, uso un barril de petróleo para conseguir unos 18, en los petróleos no convencionales, por ejemplo, los que tienen que ver con las arenas bituminosas, con la fractura hidráulica, uso un barril de petróleo para conseguir 4, 5, 3 barriles de petróleo. No es lo mismo. De manera que cuando hay gente que sostiene que el pico del petróleo no lo estamos pasando y que nos queda mucho tiempo, está haciendo de alguna manera un truco contable que no nos vale. Está midiendo el petróleo en volumen, pero no está midiendo el petróleo en calidad energética. Si medimos el petróleo en calidad energética, claramente estamos ya en un periodo de declive. Pero si medimos el petróleo en volumen, el petróleo convencional, fácil de extraer, el petróleo de altas prestaciones, nos encontramos con una capacidad de extracción estabilizada. La Agencia Internacional de la Energía propone a este respecto una versión tranquilizadora, que hemos pasado un pico en la demanda de petróleo y un consecuente pico en la producción debido a la transición voluntaria y ordenada hacia un mundo posfósil que los países de la OCDE ya han iniciado. Una versión muy favorable a los intereses de la industria y del mercado, tanto más saludables cuanto más optimistas sean las noticias. El economista, por definición, tiene un enfoque muy distinto al geólogo. El geólogo lo que ve es los recursos que hay y son finitos, por definición son finitos, y eso es una visión muy estática. En cambio, para el economista, la viabilidad de la explotación de los recursos depende de las condiciones del mercado. Es decir, si los recursos se agotan, el precio sube y se busca un sustituto. Y esa es la historia de la humanidad, de recursos que se han agotado y que se han sustituido por otros. Resulta que hay nuevas tecnologías que surgen que te permiten aprovechar a un precio más económico recursos a los que antes no se tenía acceso. Entonces, como la visión económica es mucho más dinámica, incorpora los vectores de cómo funcionan los mercados y cómo se incorpora la tecnología, verdaderamente al economista no le suele preocupar el peak oil. La crisis actual ha sido motivo de debate en cientos de foros institucionales y mediáticos. El factor causal de la economía productiva y de la economía financiera allana la comprensión de algunas coyunturas, pero de una forma incompleta. Mucho menos analizado ha sido el papel de la energía en esta crisis global, que si bien se hizo visible en las tablas del mundo financiero, hunde sus raíces en un alza importante de los precios del petróleo. Un alza que puso de manifiesto cómo la explotación de los campos tiene mucho que ver con la capacidad económica de las empresas energéticas para extraer una mayor o menor cantidad. También se ha desdeñado en buena medida la perspectiva política, porque las explotaciones petroleras dependen en ocasiones de la aplicación de determinadas leyes en determinados contextos. De manera que las visiones fraccionadas de la realidad son a veces óbice a la comprensión de un fenómeno como la energía, que exige una dialéctica multipolar. In 2002, when we had our first conference about peak oil in Sweden, we said that there will be a peak in 10 years, and I don't think that you will write a very exciting article about something that will happen 10 years from now, because that is not media. Media is something that happens next hour in principle. So that's another problem. It's very hard to get this message out. Peak oil is fundamental, is at the heart of human society, is at the heart of industry, the heart of our survival. But we don't normally want to think so much about that because we see it for granted. It is granted that we have oil, just as it is granted that our heart is beating. And so you see, if you start looking at this question, you see that there is a very clear correlation of the availability of oil and everything which happens to our societies. When you have a crisis like those spikes in the oil prices go up, everything else goes down, because we depend on oil.
Si hacemos un repaso en la historia de la humanidad, desde que el Estado entró en escena, el control de las fuentes energéticas ha sido determinante en las dialécticas de poder de unos seres humanos sobre otros. Lo que hoy llamamos geoestrategia explica las claves de configuración de las distintas hegemonías a nivel global. Los gobiernos francés y británico, encabezados por Guy Mollet y Anthony Eden respectivamente, preparan una intervención armada. Cuentan con la ayuda de Israel y esperan apoyo norteamericano. Al mismo tiempo, la hegemonía estadounidense, la hegemonía por antonomasia que hemos visto crecer sin freno en el último siglo, tiene mucho que ver con el aspecto económico, como los avatares del dólar a partir de Bretton Woods, pero también con el aspecto energético, es decir, con la capacidad de esas hegemonías de controlar el grifo de un recurso tan vital como el petróleo, en las cantidades que se extrae y en los precios a los que se vende en el mercado. La llegada del pico del petróleo impone una restricción en la entrada, es decir, la máquina, nuestro sistema económico, el capitalismo se podría decir, que es un sistema orientado hacia la producción porque es la manera de generar el beneficio, produciendo cada vez más, tiene que tener unas entradas cada vez mayores de materiales y de energía. Si de repente una de las fuentes de energía, la principal, empieza a fallar, ya no puede salir la producción porque le falta el combustible justamente con el que se alimenta. Entonces la llegada del pico del petróleo implica que el sistema capitalista, tal y como ha funcionado en los últimos 200 años, no puede seguir funcionando. Y cada vez, como irá llegando cada vez menos petróleo, será más disfuncional, le costará más funcionar. Esto es como un coche que se está quedando sin gasolina. Entonces no podemos pretender recorrer muchos más kilómetros utilizando este coche, esta maquinaria. Pico is about liquid fuels. We're using that for transportation mainly. I mean, that's where most of the oil is used for. When it comes to peak oil, it's transportation problems. When it comes to electricity, it's a completely different story. So we should worry about energy from different perspectives. I think that Europe, for instance, will not have problems to produce the electricity we need for the future, but transportation fuel will be the problem for us in the future. The world economy and the European economy depends on long supply chains with free transportation of raw materials and people all over the world, and all of this is powered by oil in various ways. So more expensive oil, which typically will happen after peak oil, implies that the economy will also get significant problems, and this could affect Europe, which is quite dependent on export industry quite significantly. El petróleo representa el 33% de toda la energía que se consume actualmente en el mundo. Es cierto que numerosas actividades económicas no dependen del petróleo para su puesta en marcha, pero el petróleo alimenta en un 95% el consumo energético del transporte mundial. De manera que por sus especiales características, porque es una materia muy densa, muy fácil de almacenar y transportar, y porque es altamente versátil, resulta arduo o difícil encontrar un sustituto energético de tan elevadas prestaciones. En estos momentos puede haber 6.500 aviones civiles comerciales en el aire, de 10.000 o 12.000 aviones o 15.000 aviones que puede haber en total en toda la flota aérea mundial. Entonces, ese consumo energético tan enorme en el que se basa nuestra sociedad moderna, hay miles de barcos mercantes enormes y de flotas pesqueras mundiales circulando por todos los océanos del mundo, hay 1.000 millones de vehículos privados, de ellos 200 millones de vehículos de alta capacidad como autobuses o camiones y demás, furgonetas y demás. Hay maquinaria minera pesada enorme, hay maquinaria agrícola, la agricultura mundial que está bastante mecanizada, sobre todo en los países desarrollados, es una agricultura totalmente basada en el petróleo. Resulta muy difícil si tú tienes que, pues transportar piezas para tu fábrica o transportar las cosas que tú fabricas o dar servicios, no consumir energía en general y el petróleo en particular resulta muy complicado. Con lo cual, al final, la falta del petróleo en general en España y en el resto de países del mundo lo que va conllevando siempre es una destrucción económica, una incapacidad de mantener el ritmo económico actual, lo cual en nuestro sistema económico es auténticamente veneno,
porque nuestro sistema económico precisa de tener crecimiento para estar sano, ¿no? Para que las cosas funcionen bien. Un argumento que no encaja en nuestro sistema económico y que encaja mal en la estructura de nuestro pensamiento primermundista. Una civilización acostumbrada a crecer económicamente, demográficamente y energéticamente durante los 2 últimos siglos no encuentra lugar al concepto de límites. Pero si se cumplen las predicciones de los denominados piquistas y el petróleo empieza a declinar a un ritmo de un 6 o 7% anual, la industria, los mercados, las instituciones y los estados tendrán que encontrar soluciones capaces de llenar el insondable agujero que dejará el petróleo en el sistema energético mundial. Claro, pensar que la energía se nos está agotando, y no es que vayamos a quedarnos sin energía, sino que la energía barata, versátil, de altas prestaciones, la estamos agotando, es lo mismo que decir que la capacidad de sostenimiento de nuestro sistema económico pues se está terminando también. Desde esa perspectiva, cobra todo el sentido que haya una negación desde, digamos, pues los máximos órganos, pues tanto económicos como políticos, de que tengamos un problema energético de primer orden, porque es lo mismo que decir que nuestro sistema económico tiene un problema de primer orden, un problema que no es ya una crisis coyuntural, sino una crisis terminal del capitalismo global tal y como lo estamos entendiendo. Otros sectores sostienen que nos hallamos ante un cambio muy determinante en las expectativas de los fundamentales del mercado. Centros delicados de producción de petróleo como Libia, que habían desaparecido del mercado en los últimos años, han vuelto con fuerza, haciendo una contribución nada desdeñable de 1 millón de barriles de petróleo al día, a los 90 millones de barriles al día en que se contabiliza la producción mundial. También tenemos, siempre por el lado de la oferta, que muchos de los temores que había sobre el impacto sobre la producción del petróleo que iba a tener la situación tan difícil que se está dando ahora mismo en Irak, pues no se han dado, porque el grueso de la producción de Irak se sitúa en 3 supercampos, lo que se llama elefantes en la jerga. Uno de ellos se encuentra cerca de Mosul y está controlado por los peshmergas kurdos, y ahí no ha podido entrar el ISIS, y los 2 principales se encuentran en el sur de Irak y está dominado básicamente por las milicias chiíes y también por el ejército central de Bagdad. Y a día de hoy no parece que hay un consenso en el mercado de que no va a haber problemas con esa producción. Ahí estamos hablando de 4 millones de barriles que van a seguir en el mercado. Por otro lado, las últimas previsiones del FMI mantienen un estancamiento del crecimiento a nivel mundial y, por tanto, un estancamiento de la demanda de petróleo en particular y de todas las fuentes energéticas, mediante un silogismo bastante reduccionista que solo contempla la variable económica. Mejores expectativas de producción y peores expectativas de demanda conducen a una caída del precio. Una situación que evidencia la realidad actual de los mercados, pero que oculta la importancia de otros elementos en lidia. I think one of the big issues is the fact that what we have heard from the economists as the rules is, for example, that when supply gets short, the price will go up and there will be more supply. This is just not true. I mean, it's true when you're quite distant from limits, but it's not true when you're very close to limits. Then the situation changes quite materially because people's wages are tied in with what they make, and the limits cut back what they can make, in terms of goods, which translate to what they can make in terms of in terms of dollars, for example. Precios del petróleo caros devienen en crisis económica. Hay una relación muy clara entre todos los últimos procesos de crisis económica en Estados Unidos que han venido precedidos de un aumento en el precio de la energía y más en concreto en el precio del petróleo. Y precios del petróleo muy volátiles, que suben y bajan, también son muy negativos para la economía. Por ejemplo, cuando el precio del petróleo baja, inversiones que se habían ido realizando, por ejemplo en el fracking, por ejemplo en arenas bituminosas, dejan de ser rentables, esas inversiones se dejan de realizar, o hay inversiones que se van a hacer y no se llegan a hacer nunca, con lo cual la capacidad extractiva disminuye y hace que cada vez la capacidad de extraer petróleo de los campos vaya disminuyendo simplemente por esa volatilidad.
La lógica operacional del sistema financiero hace que en muchos casos la rentabilidad de las empresas no esté tan sujeta al plano de la economía productiva como al plano de la economía financiera, esto es, al valor accionarial que empresas como Shell o ExxonMobil alcanzan en el mercado. Si bien es cierto que a mayor cantidad de reservas de petróleo de las que dispone una empresa, mayor control de ésta sobre los precios, también lo es que una cantidad de reservas disminuyente hace del petróleo el elemento perfecto para la especulación financiera. Tenemos países como Estados Unidos que están aumentando mucho su producción de petróleo y de gas. Tenemos países que van a seguir siendo muy excedentarios, como son los grandes productores del Golfo, o Rusia, o nuevos productores emergentes en América Latina como Brasil, y entonces estos países van a recibir una gran cantidad de rentas porque exportan o porque dejan de importar, como es en el caso de Estados Unidos o incluso de Brasil. Entonces ahí va a haber una redistribución del poder económico entre los países que siguen teniendo energía que pueden exportar y vender, o consumir ellos y no importar, y aquellos países que son deficitarios en energía. Si seguimos la evolución del precio del petróleo desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, con excepción de las crisis del 73 y el 79, que no tuvieron causas geológicas sino políticas, los precios han sido en general baratos y estables. Pero hoy la realidad geofísica disminuye también la capacidad de modular la cantidad de petróleo que se pone en el mercado, de forma que un aumento de la demanda no puede ser compensado automáticamente con un aumento de la extracción. Some companies are trying to improve their logistics by starting to have storehouses instead of having very significant dependence on international transportation. Some countries are even seeing that industry is moving to them because they are close to the consumers instead of having production outsourced to faraway countries with very high transportation costs associated with, for instance, moving goods all the way from China to Europe. De todo ello podemos inferir que sin petróleo resulta muy difícil mover este mundo. Y con una cantidad de petróleo disminuyente, muchas actividades económicas se encarecen hasta tal punto que dejan de ser rentables. La tendencia al business as usual, a abordar el problema de una manera clásica, es decir, sin cambiar nada y únicamente asegurando las reservas de petróleo necesarias para mantener el sistema económico, está en entredicho. Si llega un momento en el que empieza a haber problemas de abastecimiento, no hay suficiente petróleo para todos, el primer mecanismo de repartición es a través del precio, pero llega un momento que tampoco puedes permitir que el precio suba mucho porque un precio demasiado alto también detiene la economía, dejamos de ser competitivos, ya no lo podemos pagar, ¿no? Entonces la tentación de ir a la guerra para asegurarse el suministro de los recursos es muy elevada y de hecho muchos de los conflictos que han estallado durante los últimos años tienen mucho que ver con la falta de disponibilidad de recursos y de petróleo en particular. Teniendo en cuenta que los insumos energéticos de que dispone cada país son argumento crucial para el reparto de las hegemonías, el control de esos insumos resulta determinante. El recurso de la guerra como mediador en la geoestrategia mundial ha saltado nuevamente a la palestra con la crisis de Ucrania. La apuesta por la diversificación energética, que pone sus miras tanto en las energías renovables como en la nuclear, como en la cuestionable revolución de los hidrocarburos no convencionales, juega también con muchas perspicacias un papel decisivo. Sin obviar que todo ello nos sitúa frente a un dilema mucho mayor, el cambio climático, como veremos, demasiado entreverado en las dialécticas de poder de la energía.